Tucumán, 1923. La provincia vivía uno de sus momentos sociales más convulsionados. Los gobiernos de los radicales Juan Bautista Vascari y Octaviano Vera habían terminado de manera abrupta, en el caso de Vera un tanto violenta, con intervenciones federales, gobiernos que intentaron poner al trabajador en mejores condiciones y no importó la afinidad política. Vascari más allegado a la figura de Irigoyen, Vera de la Unión Cívica Radical Antipersonalista más ligado a Alvear. Sin entrar en detalles, la prensa de esos años se dividía en dos sectores: la Gaceta, más cercana al radicalismo, y el Orden, afín a lo que se conocía como el Partido Liberal, de tintes conservadores. Las luchas editoriales eran un común denominador para poder leer la opinión pública. Sin embargo, dentro de las crónicas policiales podemos notar ciertos aspectos y similitudes que compartían. La espectacularidad a la hora de cubrir los hechos en las crónicas policiales, más allá de un aspecto relacionado a la venta, servía también para poder criticar de forma mordaz, sobre todo lo hacía el diario El Orden, al accionar de la policía radical. Hoy en este segundo capítulo abordaremos la figura de un bandido que supo tener en vilo a la policía tucumana entre diciembre de 1923 y enero de 1924, el español Rodrigo Gil Tanz. Sean bienvenidos al segundo capítulo de Crímenes y Criminales de Tucumán. Hoy, el gallego Gil Tanz y la policía. La vida de Gil Tanz se construye en base de anécdotas y justificativos, cuestiones que vamos a ver en el próximo capítulo cuando les cuente un poco acerca de la visita del diario El Orden a la cárcel penitenciaria de Tucumán en 1924. En el capítulo de hoy nos vamos a centrar más que nada en su aparición estelar en los dos medios de mayor tirada en aquel entonces en la provincia, la Gaceta y El Orden. Como ya comenté, el mundo social estaba convulsionado. Octaviano Vera había finalizado de manera abrupta y muy violenta su gobernación con una intervención federal que estaba a cargo de Luis Gondra, y a la situación de desazón y desorden que plasmaba la Gaceta se sumaba una nota del día 27 de diciembre de 1923 que decía que en el día 25 se había producido una nueva evasión de presos en la cárcel. Ahí nos encontramos ante un común denominador sobre el cual voy a volver más de una vez en los capítulos de esta serie: las fugas en la antigua cárcel. Esta, a finales de año, era una nueva de una larga seguidilla que se había venido ocurriendo y culminaría con una investigación pedida por parte del interventor federal para poner fin a estas situaciones de irregularidad. En la crónica encontramos un relato del hecho. Un grupo de presos había sido llevado en horario nocturno al anexo de la cárcel para realizar pan. Por pedido mismo de los reclusos se había permitido la confección de un baño con duchas cubierto por unas lonas para no tener que volver hacia la cárcel en caso de cualquier necesidad fisiológica. La noche de la fuga, 3 presos, Tomás Costilla, alias El Gato, Braulio Electo Jiménez y Manuel Rodrigo Gil Tanz, pidieron de forma sospechosa turnos para ir al baño de manera intercalada, con el objeto de poder sacar los ladrillos que daban a la casa lindera de la cárcel, que era propiedad del cochero de la casa de gobierno. El trabajo les fue sencillo. Lograron fugarse y provocar la rabia de la justicia tucumana y de la intervención federal tucumana. La principal culpa recaía para los carceleros en el cuerpo de bomberos, quienes eran los encargados
de cuidar a los reclusos y sobre quienes pesaba la denuncia por parte de los carceleros de que este cuerpo de bomberos tomaba la tarea como una actividad secundaria y de poca importancia. Sea como fuere, para dar cuenta de la peligrosidad de los fugados, la Gaceta se encarga de mostrarnos los prontuarios de los 3 presos, siendo un denominador común el título de averiguación de antecedentes y hurto, pero la figura de Giltans es un poco la que llama la atención porque tiene un prontuario más extenso. Podemos ver que su prontuario comienza en 1917 con asaltos y robos, para llegar hasta abril de 1923 con robo y abuso de arma. Tucumán en enero siempre se asemeja al infierno en la tierra. Lo sufrimos ahora y se sufría también en ese entonces. Y como si del calor reinante se tratara, las causas policiales reventaron en enero de 1924 con noticias acerca de la búsqueda de presos fugados y bandidos buscados. A las figuras de Giltans y Costilla se sumaba la de otros bandidos de la época de los cuales hablaremos próximamente: Genaro Leal, los hermanos Álvarez y Marcelino Pascual Peralta. Tanto el diario El Orden como la Gaceta hacían suya la causa de estas búsquedas, y particularmente este último mencionado trabajó mucho sobre la figura de Giltans. El 13 de enero es una fecha clave para nuestro protagonista en la prensa. Ese día salió una nota en la cual se hablaba del asesinato del bandido Miguel Cáceres por parte de Giltans en Villa Alem, un barrio en la zona sur de San Miguel de Tucumán. Para entender el suceso tenemos que retrotraernos un par de días, al 7 de enero, con la captura del hermano de mate cocido, Marcelino Pascual Peralta. Aparentemente, de acuerdo nos dice la Gaceta, Cáceres había batido a Peralta y había sido el entregador frente a la policía. Un poco la idea que se plasma acá es que con esta entregada, Cáceres, de manera un tanto romántica, limpiaba sus pecados. Esto se pone interesante, como podemos ver en la imagen que habla de connivencia entre policías subalternos y delincuentes, o como bien dice el colega mexicano Diego Pulido Esteva, en Tucumán se constituyen unas reglas del desorden. Se da el permiso a ciertos delincuentes a delinquir siempre y cuando avisen a la policía donde se encuentra tal delincuente buscado. Ahora bien, otra situación nos relata la cuestión provincial de cuerpo entero, y es que para diciembre de 1923 ninguno de los fugados, Genaro Leal, Giltans o Tomás Costilla, tenían fotografías de ingreso a la cárcel, lo que dificultaba aún más para el diario la búsqueda y captura de estos temidos bandidos. ...15 de enero y Giltans y Genaro Leal ya unen fuerzas y se enfrentan con la policía. La prensa, mientras tanto, se hacía un festín con la situación social provincial y del poco tino de las fuerzas del orden para poder capturar a estos 2 sujetos peligrosos. Como bien vemos al iniciar esta nota, se habla de que Tucumán batía récords en cuanto a la delincuencia. Son algunas palabras que resuenan en nuestro presente también y que en aquellos tiempos tenían el mismo tinte. La prensa modifica, la prensa reconfigura y, por ejemplo, el asesinado Cáceres,
que era adjetivado como un bandolero, pasaba ahora a ser un regenerado por parte de las fuerzas de la policía, en consonancia y para mostrar el choque de intereses que se creaban a partir de la búsqueda de Gil Tanz y de Genaro Leal. Curiosamente, en esta nota se empiezan a dar una serie de imágenes mentales de estigmatización sobre ciertos territorios de la ciudad. Es el caso de Villa Alem, zona sur de San Miguel de Tucumán, a la cual el diario comienza a mencionar como cuna y centro de bandoleros. Ubicarnos al sur de aquel entonces bulevar, hoy Avenida Roca, representaba ingresar a un terreno fuera de la ley, un espacio donde la laxitud de la norma implicaba posicionarse en un terreno que la prensa pintaba bajo el adjetivo de la ilegalidad. En este escenario, un grupo de la policía, el grupo de investigaciones, había recibido el dato que Leal y Gil Tanz se encontraban en una casa de la zona, a la cual fueron y recibieron disparos como respuesta, disparos provenientes de la escopeta de Gil Tanz, que salió a defender a su compañero Leal. Al recio tiroteo con los bandoleros, estos pudieron abandonar la casa internándose en el Monte Chenó, del cual desconozco su ubicación actual, y si alguno de ustedes tiene conocimiento agradecería que me lo dijeran en los comentarios, logrando ponerse a salvo. Para el día siguiente teníamos noticia de que la policía había instalado una vigilancia en el monte. El diario El Orden, mientras tanto, no difería mucho en la crónica, con un poco más de detalles. Apuntaba sobre todo a la captura de Genaro Leal y nuevamente al poco tino de la policía en poder capturar a estos peligrosos bandoleros. El día 18 de enero, El Orden daba a Gil Tanz como actor protagónico del mes por primera vez. Había logrado fugarse de una manzana rodeada por la policía, siendo herido de gravedad uno de sus compinches. El día 19, la Gaceta en tanto nos informaba que Gil Tanz y su compañero Costilla eran detenidos en el paraje de Leocadio Paz, al noroeste de la provincia de Tucumán. Y como bien podemos ver en esta imagen, se decía que Tucumán era un claro ejemplo de una sierra morena, una palabra popular que nos servía en ese momento para dar cuenta de un espacio plagado por la delincuencia. En la crónica, la Gaceta nos dice que luego de esta refriega del día 18 con la policía, Gil Tanz y Costilla lograron darse a la fuga, no sin antes el gallego poder entregar una carta dirigida a la Gaceta, una carta que se le entregó un canilliti sobre la cual voy a hablar enseguida. El Orden, mientras tanto, hacía una crónica mucho más detallada, y entre sus datos aparecen algunas notas de color. Gil Tanz y Costilla, por ejemplo, habían parado en medio del viaje para poder comprar melón y sandía porque tenían sed, y se colocaba al gallego como miembro de la escuela de Andrés Bazán Frías y Martín Leiva, a quienes les dedicaré una serie de capítulos más adelante. En Leocadio Paz, la suerte les fue esquiva y de forma bastante rápida. El comisario Eduardo García, a quien vemos en imagen, reconoció a Costilla. En actitud de como si nada hubiera pasado, la autoridad fue a buscar armas a la comisaría para dar inicio a una persecución que rápidamente culminó en Finca Rosa, límite con Salta. Sin resistencias, Gil Tanz y Costilla eran capturados. Se les incautaron revólveres y una escopeta de caño doble propiedad de Gil Tanz. El Orden nos daba sus pareceres acerca de la figura del gallego. Es un hombre joven, decía, mejor dotado para el trabajo que para la delincuencia. Para continuar con una idea muy peculiar, como podemos leer, la cárcel le había moldeado su carácter hosco y violento. Al alivio de su captura seguía una serie de representaciones del comentario popular que podemos ver en esta imagen. Despectivamente, la Gaceta decía que Costilla y Gil Tanz eran héroes de la fantasía populachera. Personalidades célebres en efecto eran. Detenidos en la división de investigaciones en el subsuelo de la Casa de Gobierno, tuvieron ese día la visita de numerosos curiosos que iban a verlos con asombro y con desprecio. El 23 de enero la Gaceta se encarga de publicar
la carta que Gil Tanz le había entregado en Canillita antes de fugarse a Leocadio Paz junto con Costilla. En sus considerandos iniciales llama la atención sobre un aspecto. Más allá de hablar de la bravura del gallego, se detiene en un apartado sobre la prostitución en San Miguel de Tucumán. Como vemos en la imagen, Gil Tanz denunciaba que la policía era la encargada de vender carne humana femenina, o traduciéndolo a nuestros días, la policía era la que manejaba la prostitución, al menos en la ciudad de San Miguel de Tucumán. La Gaceta se encarga de mencionar cómo el jefe de policía, Francisco Laguarda, había tomado cartas en el asunto, pero no volvemos a tener noticias sobre este llamado de atención. El comisario de Leocadio Paz, Eduardo García, era ascendido en su cargo. Sin embargo, las notas se cortan acá. No tenemos más novedades acerca de la investigación de la policía y su relación con la prostitución. Y recién tendremos novedades de Gil Tanz el año siguiente, 1924, cuando el diario El Orden ingresa a la cárcel para entrevistar a los presos más famosos del penal. Pero eso es historia del próximo capítulo. Bueno, con esto llegamos al final de un nuevo capítulo de Crímenes y Criminales de Tucumán. Espero que les haya gustado y si les gustó pueden dejar un like y suscribirse al canal. También les dejo la dirección de mis redes sociales en la descripción del video para que puedan seguirme. Nos vemos en el próximo capítulo.